Muy bien, chicos, todos sean bienvenidos a este nuevo curso que en realidad es la continuación de nuestro curso intermedio de fundaciones, ¿no? Donde hemos hablado la parte teórica, principios estructurales, principios de diseño y el uso de planillas, ¿no? Paso a paso, que ya les he compartido en sus respectivos grupos. Hemos hecho también una práctica, ¿no? Muchos de ustedes me han presentado para que apliquemos más que todo un diseño óptimo en base al uso de planillas. Y bueno, los que me han dado su proyecto tienen todo su certificado de aprobación. Ahora, con las normas hemos dicho que vamos a utilizar, bueno, hemos hablado un poquito de Brajadas, porque es un libro que está acompañado siempre a la estructura de fundación, ¿no? Porque el suelo, obviamente, es donde se va a apoyar, tiene que también ser estudiado. El ingeniero Duchen está enfocado más en, ¿cómo les explico esta parte? Está enfocado más en la estructura de la fundación y no tanto así en la parte de suelos, ¿no? Porque en teoría ustedes saben, lo único que vamos a saber de suelos es el coadmisible y también lo que sería el coeficiente de balastro, ¿no? Entonces, estos dos lo vamos a explicar a su debido tiempo, o yo creo que ahorita vamos a hacer un pequeño recordatorio. Con lo que se refiere al acero, ¿no? Y el acero, espaciamiento, todo está basado las planillas en el ACI 1814. El 19 les comento que aquí, por lo menos en Latinoamérica, ya hay cursos con esto, pero en la parte de las fundaciones no han cambiado absolutamente nada. Y lo que sí ha cambiado es en los postensados, ¿sí? Está muy bueno el 19. Les sugiero que si ven algún curso de postensado del ACI 2019, no lo duden en tomar. Entonces, la teoría de cargas, lo que ustedes van a hacer seguramente, o lo que han hecho en el tema de análisis de carga viva, han debido ver lo que es el ACCE 716, ¿no? Tenemos este libro de referencia donde nos dice cómo, a ver, aquí lo tengo, déjenme ver rapidito, creo que lo tengo en otro cursito. No. Entonces tengo este acá, que tenemos, bueno, primero la filosofía de carga. Aquí sí vamos a utilizar esta filosofía de carga, que son las combinaciones de carga, y tanto del LRFD como del ASD, ¿no? Y les decía, vamos a utilizar este librito para referencia de las cargas vivas, que ustedes ya lo han debido ver en otras materias. Estos de acá son cargas mínimas de referencia que se utiliza también en Bolivia, pero en Bolivia incluso son a veces más grandes. En otros países también, digamos, de residenciales, en la parte de techos, bueno, en la parte de escuelas, universidades, hospitales, incluso trabajamos aquí arriba de 500, aquí sugiere 480, ¿no? O sea, es parecido, digamos. Entonces, el curso, como les digo, está enfocado en, por lo menos, tocar un poco de lo que se ve, ¿no?, afuera, y va a estar también tocando cada tema al momento que veamos algo de las planillas, de dónde se saca, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestras circunstancias, o sea, cargas vivas circunstanciales, que aquí pueden decir, digamos, que, bueno, esto está en cargas de kilonewton sobre metro cuadrado, que te dice más o menos cuánto va a ser la carga viva aproximada dependiendo el uso que se le va a tener al edificio. En el caso de la mayoría de ustedes, en sus planos tienen edificios residenciales, así que aquí pueden buscar, a ver, podemos buscar aquí, aquí no, residencial, por ejemplo. Miren, tenemos una o dos familias, ¿no? O sea, es bien interesante este análisis de cargas. Y la parte igual de techos, ¿no? La parte de escuelas, ustedes, incluso hay gimnasios, algunos de ustedes también tienen gimnasios arriba, ¿no? O también tienen, ¿qué más tienen? Algunos tienen corredores, ¿no? O sea,
espacios así en común, ¿no? O sea, tenemos un montón de cargas aquí que se pueden analizar como su carga viva. Entonces esto es de referencia y es mínimo, ¿ya? Pero vale la pena checarlo. Después teníamos lo que serían los paquetes de modelamiento. Bueno, yo he utilizado el SAP 2000, la versión 22, ¿sí? Y hemos utilizado también lo que son las planillas para lo que es el cálculo de los aceros, para ver en el tema de plantear eso al programa, ¿no? Y bueno, recordando un poquito de lo que vemos en los programas estructurales, el elemento finito, bueno, los elementos finitos que vamos a utilizar generalmente son este de acá y este de acá, que son los shell elements. Entonces estos dos elementos finitos, aunque no crean, bastan y sobran para hacer algo así, ¿no? Algo así. Entonces estos elementos finitos hay que definirlos en función a su uso, ¿no? Si va a ser para vigas, va a ser para elementos sometidos a tracción y compresión, columnas, etcétera. Entonces este elemento está bastante bien usado para vigas y columnas, y este nos va a servir para las losas. Entonces esos son los elementos finitos para hacer el modelamiento estructural. Y algo importante del suelo era que teníamos que utilizar la carga de servicio y la carga última. Este acá está enfocada más en una teoría ASD, porque es lo que utilizamos generalmente para el suelo, ¿no? En cambio, la carga última utilizamos, como le dirían en puentes, para un diseño de resistencia última, ¿no? También en puentes o en el ACI, esta resistencia última está mayorada, ¿no ve? Con factores de mayoración. En cambio acá, el ASD, cuando trabajamos con el suelo, cuando trabajamos con el suelo, trabajamos en un rango elástico. Entonces, generalmente el ASD, como pueden ver acá, estas combinaciones, fíjense que son netamente sumatoria de fuerzas. Entonces, a ustedes cuando vean sumatoria de fuerzas, básicamente o es servicio o es ASD, ¿no? Allowable Stress Design. Entonces, este de acá, el diseño, se trabaja en suelos con factores de seguridad. Entonces, es por eso que cuando calculamos el Q admisible, está en base al Q último, el cortante del suelo, con un factor de seguridad, ¿no? Entonces, para predimensionar esta zapata, necesitamos saber cómo se comporta el suelo. Por eso tenemos el Q admisible, ¿no? Entonces, eso ya lo han visto ustedes en suelos 2, cuando hacíamos la capacidad última del suelo. Ahora, una vez que tienen eso, seguramente si lo quieren profundizar a la parte geotécnica, los que van a irse a geotecnia, van a recordar mucho lo que es el comportamiento de falla a través de una carga, si el suelo es arena o arcilla. Y también depende mucho la forma de la estructura, ¿no? Esta interacción suelo-estructura es bastante hablada en el libro que acabo de mostrarles acá, que es el Brajadas. Les sugiero que los que se van a ir a estructura, los que van a irse a el tema de suelos, ¿no? Al tema geotécnico, sí o sí tienen que saber esto súper bien, ¿no? Porque este tipo de fallas es bastante como les digo, enfocado en lo que ustedes van a especializarse. Entonces, esto solo recordando, esto lo van a poder ver en el curso que les he dado, mucho más específico, pero vale la pena un poco recordarlo, ¿no? No sé si tienen una pregunta de lo que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenía una referencia. Sí, dígame. Sí. El Ministerio de Obras Públicas, esta gestión y la gestión pasada sacó una guía de diseño sísmico, ¿ya? Entonces están pensando esto implementarlo ya conforme pasen los años, pero arroja igual datos importantes, ¿no? Cómo utilizar, por ejemplo, en función al lugar,
eh, al tipo de suelo, bueno, ¿no? Los parámetros para tomar en cuenta la dinámica, ¿no? Del sismo. Solamente ese comentario quería mencionar. Sí, muchas gracias. Lo que su compañero está diciendo es el GBDC 2020, que ha sido compartido justamente el año pasado, a finales de año. Este es una guía, ¿ya? Es la misma palabra, lo dice Guía Boliviana de Diseño Sísmico, que sí, efectivamente habla del comportamiento del suelo, ¿sí? Pero lamentablemente esta guía todavía tiene algunas fallas con respecto a lo que es el periodo fundamental del suelo. Hay asunciones todavía que se hacen, ¿no? Desde la guía 2018 solamente nos dicen suelo rocadura, suelo blando, semiblando y así, ¿no? Entonces en función a eso nosotros tenemos que darle un parámetro al suelo del periodo fundamental del suelo. Siempre, o sea, les digo, siempre que van a ver una norma de sismo, fíjense si esto era a causa de una sugerencia que el ingeniero como que justamente en este verano de especiales he podido poder ver este curso, y también ya anteriormente ya había estado estudiando la GBS 2018 y también la 2020. Algo muy interesante que dijo es que toda guía sísmica tendría que estar en función también de lo que es periodo fundamental del suelo. Entonces, sí, nuestra guía, como dicen, no es todavía tan especializada en eso, pero es un comienzo, digamos. O sea, es algo que nos va a servir por lo menos algo para poder hacer nuestros espectros para el diseño sísmico. Entonces sí, pero lo más efectivo, ustedes cuando vayan a la parte de estructuras, si van a ir a la parte de estructuras, van a ver que los parámetros del suelo generalmente ya están dados, ¿no? Entonces la mejor forma de ver estos parámetros, o sea, serían hacer un estudio de suelos y que te den los parámetros de velocidad y también los parámetros de el comportamiento del suelo, ¿no ve? O sea, básicamente su periodo fundamental para aplicarlo a tu espectro de diseño. Entonces eso ya seguramente lo van a ver en lo que es el diseño sísmico, ¿no? Ojalá que, espero que haya podido responder a tu pregunta, Rubén. O creo que era más comentario que pregunta, ¿no? Sí, así es. Bueno, a mí me ha tocado visitar, por ejemplo, lugares donde existen actividad sísmica, Ujú. que en los países vecinos, que es, por ejemplo, mm, Perú, eh, Chile. Entonces he podido ver que conforme toman en cuenta este valor de la carga dinámica, las estructuras son más robustas, ¿no? Ujú. Entonces son antisísmicas. Solo Sí, ese comentario. eso está bien porque eh, en Bolivia tenemos esa palabra todavía, guía. O sea, no es ley todavía. Cuando sea norma, la guía, o sea, ya vamos a tener que usarla a todas las estructuras sismoresistentes arriba de cierta cantidad de pisos. Lastimosamente en Bolivia todavía no tenemos una norma como los peruanos, como los chilenos, que para mí ahorita los chilenos y los mexicanos son los número uno en cuestión de análisis y diseño sísmico. Los peruanos están muy bien. Les cuento que cuando yo doy la clase de especiales, yo les enseño la norma peruana. Entonces es una norma bastante sencilla de entender. Y a lo mismo que la chilena y la mexicana, que tú puedes calcular tus factores de aceleración de tu suelo. No, eso es algo que ustedes ya lo van a ver muy pronto. Entonces están cerca, están a un semestre o 2 semestres. Pero esta interacción de suelo-estructura es, por lo menos tienen que entenderla, ¿no? Por lo menos cómo actúa. Entonces, una vez que hemos visto esto de acá, hemos modelado, ¿no ve? Todo lo que es la estructura. Y esto lo pueden ver seguramente ya con el modelo, ¿no ve? Y
lo que me interesaba acá es cuánta carga justamente le va al suelo. Entonces, en los videos que les he pasado, tenemos toda la carga ya viva, estática, después la carga muerta, netamente a gravedad. Entonces, esto quiero que me entiendan porque esto es importante. Todas las estructuras tienen que soportar gravedad, o sea que es carga viva y carga muerta. Esta carga viva les he dicho que es del ACCE, ¿no? Y la carga muerta está en función de la funcionalidad de cada piso. Entonces el ACCE es netamente criterio y circunstancia. Entonces ustedes van a diseñar sus fundaciones netamente para resistir gravedad. ¿Está bien? Entonces no vamos a tener cargas laterales, ¿no? Eso es lo bueno de este modelo, porque estamos, como decía, cuando van a hacer algo complicado, primero tenemos que caminar antes de correr. Entonces, antes de entrar al análisis dinámico, ustedes tienen que ser capaces de hacer un análisis gravitacional, primeramente, ¿no? Y para eso les va a servir esta materia. Es bastante útil, porque van a ser, si son 4 o 5 proyectos, van a ser 4 o 5 modelos. Entonces, cada modelito les va a tomar menos y menos tiempo, ¿no? Entonces les sugiero que practiquen, que lo vean, que lo experimenten, porque es la única forma de aprender, ¿no? Entonces, nuestros diseños todos van a ser en función de la resistencia de la estructura a solamente gravedad, ¿no? Y toda la carga va a ir justamente aquí, al suelo. Fijarse que estoy modelando con apoyos empotrados. Es una razón, ¿no? Porque en realidad el suelo no es empotrado, pero es una buena aproximación para darle una carga directa a la estructura, que va a ser la estructura de cimientos o fundaciones. Entonces, cuando ustedes diseñen esto, hay una razón también por la que se hace así empotrado, porque como son zapatas, ¿no? Y están metidas a una cierta profundidad, entonces el momento que, digamos, que tienes aquí la columna y te genera aquí, digamos, un momento, ¿no ve? Entonces, de alguna forma, aquí generas un cierto par de momento que te resiste el movimiento lateral. Entonces, de esa forma, este modelo, por eso se considera empotrado. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero ver aquí lo que serían solamente las columnas, ¿sí? Porque me interesa solamente las columnas, fíjense cómo es el plano. Aquí está planteado cómo se ve el plano, aquí al medio está el muro de corte. Entonces yo aquí le puedo decir select, quiero ver solamente las columnas y voy a sacar los datos para poner la planilla. Y ahorita, como ya está, a ver, frame, quería ver las columnas, ¿no? On close, clic derecho, selection only. Entonces aquí ya puedo ver las columnas, ¿no? Solamente las columnas. Entonces yo solo me interesa, aquí estaba discretizado más chiquito, así que yo solo me interesa saber el punto, el elemento finito que toca el apoyo y o sea, dónde acaba ese elemento finito, de ese punto al otro punto. A ver, voy a ver aquí de otra manera. Voy a verlo en XZ. De esta forma, ¿no? Entonces, a ver, solo me interesa ver este de acá. Show selection only. Ahora sí, este lo veo en 3D ahora. Ahí tengo todas mis columnas a nivel de fundación. Entonces, eso lo hemos hecho, ¿no ve? Ya en el curso. Hemos visto esto acá, hemos puesto display, show tables. Esto ya está corrido, por si acaso tendría que haber estado corrido. Element output, frame output, y aquí en element frames. Esto es para ver las fuerzas en este elemento de aquí abajo, ¿no ve? Nos fijamos en los load cases, que bueno, aquí tengo los 3 que también les he enseñado a modelar esto, que es la carga de resistencia última. También que tenemos otra combinación que es el 1.4, la carga muerta, también para el diseño último. Y la carga de servicio, ¿no? ¿Qué les dije para que necesitamos para la fundación? Tanto la última como la de servicio. Entonces,
Una vez que tengo eso, puedo obtener todos los datos de las columnas, ¿no? A nivel de fundación. Entonces aquí lo puedo plantear todo esto en un Excel y me fijo, ¿no? O sea, tendría que tener esto cada uno su propio ID, o bueno, como su, claro, su identificación, digamos, de cada columna. Yo quiero, a ver, diseñar esta columna de acá. Entonces hemos dicho que era 50 por 30 y aquí está el label 57, dice, ¿no? Se fijan acá y recordando un poquito lo que hacíamos acá, era seleccionar todos los datos, y como está dividido por elementos finitos, fíjense que está discretizado a ciertas alturas, ¿no? Entonces hay que filtrar a un nivel 0 primero. Entonces aquí tenemos que buscar, ordenar, filtro y trabajar a nivel 0. Entonces no me interesa esta discretización, lo dejo acá. Y también las combinaciones, fíjense que para cada elemento tengo mis 3 combinaciones. Entonces yo quiero trabajar tal vez primero con el 1.2 más 1.6. Entonces ahí tengo todas mis combinaciones a nivel de fundación para resistencia última. Entonces lo que les había sugerido es que trabajen acá con un nuevo Excel y copien esto, ¿no? O sea, copien esto acá y volver a trabajar con lo que es la carga de servicio. Entonces cliqueo esto y ahí está. Entonces acá me crea otra pestaña, este le voy a llamar servicio y acá le voy a llamar cargas últimas para resistencias últimas, ¿no? Entonces aquí tienen, fíjense, las cargas y aquí están como su nombre de cada elemento. Les dije que era el frame 57, ¿no? De acá, de esta columna de acá, que era el C2. Entonces 57, fíjense, tengo aquí la carga de 74.132 kilogramos. Entonces son 74 toneladas que vamos a poner aquí en la planilla que vamos a analizarlo. Fíjense que tengo aquí mi carga como carga última, 74 toneladas, y mi carga de servicio para el último, igual 57, es de 45 toneladas, ¿no? Aquí está 57, 45. Entonces este de 45 toneladas o 45.000 kilogramos. Un ratito. Ya está. Entonces también aquí yo me fijo, ¿no? ¿Qué sección tiene esta de acá? Si hacen clic derecho, aquí su sección 50 por 30. Y en la planilla, para que funcione, el A es el largo y el B es el corto. Entonces el A debería ser 50 y el B 30, ¿ok? Estamos trabajando con 50 por 30 y esto de acá está basado en un tipo, para si les recuerdo, aquí lo dice en el Brajadas, en un tipo de cimentación, ¿no? O sea, es un caso en realidad, porque las fundaciones, acuérdense que vienen por casos, ¿verdad? Tienen aquí la fundación, si viene la carga justo en el centroide, la respuesta del suelo va a ser así, ¿verdad? Va a ser una carga distribuida. Pero ¿qué pasa si aparte de esto viene con un momento, ¿no? Entonces seguramente la respuesta del suelo va a ser diferente. Tal vez ser así, ¿no? Entonces otro caso que tendríamos que también analizar, cómo va a responder el suelo con respecto a la fundación. Mientras esto más aumente, ¿no? Va a haber un caso seguramente que va a ser esto prácticamente 0 si el momento aumenta, ¿no? Y si aumenta mucho más este momento, puede llegar hasta haber una zona de tracción, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces aquí puede haber una zona de tracción, que la carga va a ir así, ¿no? Entonces no estamos trabajando con estos tres, ¿no? Con estos tres casos que lo especifica en el Brajadas en función del momento que se le aplica a una columna. Como estamos trabajando nuevamente con sistemas gravitacionales, entonces los momentos no son tan grandes, ¿sí? Nos asumimos que trabajamos
para, como digo, para empezar a diseñar algo sencillo. O sea, como les digo, nuevamente caminen antes de correr, porque eso también se diseña. Esto lo van a ver en Fundaciones 2. Claro, los que van a ir a geotecnia y a los de estructuras, ¿no? Entonces, este de acá es la condición que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces no nos vamos a olvidar de los momentos y de las otras condiciones, y este se llama en realidad el caso 1 de respuesta suelo-estructura, ¿no? Donde esta carga P tiene que ser la carga P último, que acabamos de poner en la combinación, que es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, ¿verdad? Entonces fíjese que es solamente gravedad. Y también el P de servicio, que es de carga muerta más carga viva. Entonces ya tenemos estos dos datos de nuestro modelo, ¿no? Para eso tienen que ser este modelo, solamente para tener estos datos y comprobar que la sección de la columna, que era nuestro caso, ¿no? 50 por 30, cumplía la especificación por lo menos a gravedad, ¿no? O sea que la demanda capacidad de la columna cumpla, porque parte de su proyecto es también verificar la cuantía de los aceros de la columna y verificar también la demanda capacidad de esa columna. También es parte del proyecto, porque si ustedes no tienen una estructura así que está cumpliendo esto, entonces ¿para qué van a hacer la fundación, ¿no? Entonces tienen que también hacer cumplir la demanda capacidad de la columna, respetar la cuantía y a partir del modelo de elementos finitos sacar lo que sería el P último y el P de servicio. ¿Está bien? Nuevamente estamos trabajando con el caso 1, que es donde la respuesta del suelo va a ser netamente así, de esta forma. ¿Está bien? Una carga distribuida directo P, digamos, no sé qué es igual P. Aquí tenemos una carga Q, ¿no? Y esta carga Q va a ser igual a P sobre un área, ¿no? Y esta área en realidad es el área de la zapata, ¿no? Aquí tenemos la zapata y aquí tenemos la columna. Entonces esta área va a estar definida por un A mayúscula y un B minúscula, o perdón, A mayúscula y B mayúscula. Y el tamaño, o sea, en la planilla está especificado con, oye, aquí qué pasa, estoy perdón, ¿no? Este acá va a ser mi A, ¿no? Que es el lado mayor y el lado menor. Entonces esta va a ser la nomenclatura que vamos a trabajar para lo que es la planilla. Entonces aquí fíjense que de este caso, si ustedes despejan el área, si ustedes dicen, ok, quiero una zapata cuadrada, el A va a ser igual a B, ¿no? Entonces, a ver, si nos enfocamos eso rapidito, yo quiero que el A sea igual a B, la carga Q de esa carga del suelo, hemos dicho que va a ser la carga P de servicio sobre el área, ¿no? Entonces esta área, ¿no? Yo quiero que sea A por B, entonces yo voy a decir que esto es A por B, ¿vale? Pero si A y B son iguales o una depende de la otra, yo puedo decir que P es igual a, digamos, A cuadrado, digamos que es cuadrado, ¿no? En el caso que sea cuadrado. ¿Y este Q de dónde va a salir? ¿No? Justamente este es el Q admisible de servicio de suelo, ¿sí? La capacidad admisible del suelo. Si ustedes lo igualan esto a Q admisible, entonces van a tener solamente que despejar A, ¿no? Entonces A va a ser igual a ¿qué? ¿No? Si ustedes despejan aquí A, va a ser igual a raíz de P Q admisible, ¿no? Entonces el dato de su proyecto va a ser Q admisible y este P lo van a sacar del modelo estructural. Y aquí van a tener una cierta cantidad, tal vez en centímetros, en metros, como ustedes quieran. Entonces de ahí se hace primero lo que sería el diseño en planta. Y nuevamente esto está en base al Barajadas, ¿no? Entonces para el caso 1, que es lo que vamos a utilizar para todos nuestros proyectos. ¿Está bien? No sé si tienen una pregunta hasta ahí. Estamos recordando lo que hemos visto recientemente, hace más o menos un mes. Entonces esta partita de acá es netamente Barajadas, ¿ok? Y aquí tenemos
como pueden ver, el planteamiento de relación A y B. Si esa relación de A y B es rectangular, yo puedo decir que el A es una proporción del B. ¿Qué tal si yo quiero que A valga 2 veces B, ¿no? Entonces, esto es una zapata rectangular. Si yo quiero que valga 1.5, así, solo cambian aquí la planilla, ¿no? Y aquí el coadmisible trabajan como ustedes quieran. Este FC y FY también les va a servir, o sea, les tienen que dar esto de dato al momento que ustedes diseñen esta fundación. Entonces, aquí les va a dar seguramente, como estamos trabajando con coadmisible, es lo mínimo que tiene que tener una fundación para que resista esta coadmisible, ¿no? O sea, este planteamiento en elevación, perdón, en planta. Entonces, como es lo mínimo, tendrían que trabajar con dimensiones mayores a lo mínimo, ¿no? Y generalmente trabajan con dimensiones mayores, digamos que yo puedo trabajar 255 o para estar más seguros 260, digamos, centímetros, ¿no? Entonces aquí en la planilla ustedes digan que trabajan con algo mayor. Después, una vez que vean eso, fíjense que tenemos el QU, que es el Q último, que está basado en el P último de acá, ¿no? Entonces aquí esto nos va a servir después para el diseño a flexión de las barritas, porque el PU, como pueden ver acá, acuérdense que estamos trabajando con dos filosofías. El P de servicio les va a servir para trabajar con el suelo. En cambio, el P último les va a ayudar a seccionar su hormigón, ¿no? Porque el ACI trabaja con el LFD, que es una resistencia última, y también lo que es el acero. Entonces, por eso tenemos que tener estos dos datos del programa. Entonces, el dimensionamiento en elevación ya lo pueden ver con mucho más detalle en el video, porque ya quiero empezar a hacer la planilla. Pero no es nada más que la resistencia primero a funcionamiento del suelo, perdón, de la, ¿cómo se llama? De la zapata, ¿no ve? A una distancia D, ¿no? O sea, este funcionamiento en realidad es como si estuvieran poniendo una hoja de papel, ¿no? Y un lápiz, ¿no? Un lápiz, y hacen presión, y antes de que se doble el papel, se rompe, ¿no? Es lo mismo, ese mismo concepto, o sea, el funcionamiento se lo tiene que verificar a una cierta área del ¿cómo se llama? A partir de la columna, o sea, la transferencia de columna a la zapata. Entonces, si haciendo un poquito de memoria, tienen acá la zapata, tenemos aquí la columna, y más o menos se ve así esta interacción, ¿no? Entonces viene aquí la carga y esta carga se transmite a la columna y la zapata empieza a transmitirse así, ¿no? Aproximadamente. Entonces fíjense, el fallo de corte justamente por funcionamiento está acá y acá. Entonces esto se ve en el ACI, cómo calculamos esta distancia, ¿no? Entonces dice que esta distancia, si ustedes hacen una proyección hacia arriba, va a ser más o menos así. Entonces esta acá es una distancia D, ¿no? Esta distancia D, ¿qué era? ¿No? Era el alto o el peralte, ¿no? Sí, eso es, digamos, si tenemos el H total de la zapata, entonces el H es igual al peralte, bueno, que sería el canto útil, que se llama también, más el recubrimiento, ¿no? Entonces tenemos aquí un D, aquí tenemos un R, que es recubrimiento. Entonces, en realidad lo que se hace es este planteamiento, ¿no? Y a partir de ahí se calcula el área de funcionamiento, ¿sí? Tanto en una dirección como, no, en realidad es para toda la columna y la zapata, y de ahí despejamos una sección D, como les digo, en esta ecuación de la resistencia de cortante del hormigón con respecto a la carga de funcionamiento. Entonces despejan lo que es el peralte. Entonces, este pasito en realidad se llama, por eso, dimensionamiento en elevación. Cuando digo, los que tienen curiosidad, por favor vean el video que les he pasado, que es de todo lo que está mucho más detallado, porque ya lo hemos visto esto. Y lo que se llama verificación a corte por flexión, ¿no? Es igual, lo mismo, o sea, a causa de la carga P tenemos la carga distribuida, ¿no? Y esta carga distribuida me produce flexión acá. O sea, quiere deformarse de esta forma
la zapata, ¿no? Ay, perdón, ese dibujo está feo. Entonces, aquí va a haber cortante por flexión, a una distancia también d. Entonces, ese corte es como isostático, básicamente. Por eso aquí la carga, o sea, aquí la distancia a partir de la cara de la columna es una carga como si estuviéramos trabajando como si fuera un volado, básicamente. El modelo es así, el modelo isostático. Un volado hacia arriba. ¿Bueno? Entonces, para saber la cortante máxima en un volado, ¿cómo era? A una distancia d, ¿no? Para saber el cortante máximo, porque seguramente el diagrama de cortantes va a ser así. ¿Vale? Entonces, para saber cuánto va a ser el cortante máximo, tenemos que ir hasta una distancia d. Entonces, eso sería el concepto para un modelamiento de verificación por corte por flexión. Fíjense que estamos verificando el corte solamente, ¿no? Y en esta zapata no hay estribos, o sea, toda la cortante lo va a resistir el hormigón, ¿okay? Entonces, verificamos el corte por funcionamiento y la flexión, y el mayor es el que gana, ¿sí? Tanto en los dos sentidos, ¿no? Si es rectangular en Y como en X. Entonces, en la planilla les va a decir cuál es el canto útil, ¿no? El mínimo, porque aquí les calcula el mínimo. Este de acá el funcionamiento y flexión. Aquí tienen que poner el mayor, sí o sí. El recubrimiento que sugiere el Calavera, este acá, para fundaciones, va a depender, o sea, he escuchado dos conceptos. Uno que dice que, bueno, son 3 pulgadas, que traduciendo es 7.5 centímetros, cuando no ponen aquí lo que sería el hormigón pobre, ¿no ve? O a veces hacen como una soldadura para la transferencia de la zapata a la estructura, o digo la zapata al suelo, ¿no? Entonces, cuando trabajan sin soldadura y solamente suelo compactado, podrían trabajar con 7.5, ¿no? Ahora, aquí alguna vez he escuchado en el medio que si tiene, ay, perdón, al revés, cuando no tiene, dicho, ¿no? Cuando no tiene, o sea, cuando no tiene acá nada, se trabaja con este rango generalmente, pero igual tiene que ver con un hormigón pobre, ¿sí? Delgadito, pero igual. Aquí les comento que he visto proyectos que hasta trabajan con 5 centímetros, porque aparte de una hormigón pobre le meten una capita de soldadura, ¿no? Esto para suelos muy inestables, digamos que tenga mucha arcilla o mucha arena, perdón, arcilla y más que todo arcilla, muy poca arena. Entonces, para hacer una mejor transferencia, para no también tener problemas de asentamiento, también lo que hacen es encadenar todas las zapatas, ¿no? Encadenar todas las zapatas. Entonces, aparte de eso, también pueden trabajar con soldadura acá abajo, que son piedras grandes. Entonces, algunas veces en nuestro medio se trabaja con 5, pero la norma, tanto el ACI también como el libro de Calavera, sugiere que trabajes con 7.5 como mínimo, ¿ok? Entonces, ya tienen el canto útil mínimo más el recubrimiento, y tenemos aquí un H mínimo también, porque como estamos trabajando con D mínimo, entonces D mínimo más recubrimiento es igual a un H mínimo, ¿verdad? Entonces su H, para que resista el cortante, o sea el hormigón, tendría que ser esto mayor a 30.646, así que trabajamos con 35, ¿verdad? Entonces eso era recordando todo este tema de la planilla. Entonces el canto útil nuevo va a ser ese 35 menos el recubrimiento, ¿no? Que es 27.5. Hacemos también, esto lo he explicado bastante bien, lo que es la transferencia de esfuerzo a causa de, digamos, si tienes el PU, en base a, o sea, cómo va a transferir la carga de la columna a la columna, perdón, desde la carga a la columna. Entonces está basado en el tamaño de la columna, ¿no? Y la capacidad de transferencia del hormigón. La capacidad de transferencia, esto es phi, que es el phi de compresión, que es 0,9 por 0,85 por el F'C del hormigón. Entonces esto tiene que ser sí o sí siempre menor, ¿no? Pues se llama el FAU y el FA. Entonces este de acá es la transferencia de que ustedes van a tener en su columna,
y eso es la capacidad de transferencia de la columna en función del FC. Y este tiene que ser sí mayor, ¿no? Siempre está acá. Esto cumple. Con respecto al cálculo de acero de refuerzos, ustedes ya han debido ver esto en hormigón, que están basados a un momento máximo, ¿no? Y este momento es justamente del modelo de la flexión. Entonces aquí hemos visto el corte por flexión, ¿se acuerdan? Que había una cara distribuida, que este acá justamente se trabaja en el mismo modelo, básicamente, un modelo isostático, así empotrado, donde tenemos que verificar cuánto es la cantidad de acero que va a requerir nuestras zapatas, ¿no? En la parte de abajo. Fíjense que el momento, el diagrama de momentos, va a ser justamente así, ¿no? Entonces, justamente el acero, por eso va abajo, porque la carga está viniendo en el sentido. Por ende, el momento máximo se lo calcula isostáticamente, y este MY, acuérdense, estamos usando aceros, entonces tenemos que utilizar la carga PU, ¿no ve? Fíjense aquí, por eso este QU como una carga así en kilogramo fuerza centímetro cuadrado, pero del PU. Entonces esto, que es una carga así distribuida, o sea en área, lo puedo volver tranquilamente lineal, ¿no ve? Multiplicando por uno de los sentidos, digamos, para volverlo lineal en otro sentido. Entonces una vez que ustedes tienen una carga lineal en un sentido, pero con el QU, como acá está acá, pueden trabajar con fuerza sobre longitud, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces, igual, tenemos aquí la distancia n y aquí tenemos la carga, ¿no ve? Que es QY ahorita por n menos d, que en realidad es igual no, pero que estoy hablando, aquí estamos abajo, perdón. Este acá MY, que este MY en realidad es QX, o sea, puede ser como les decía, ¿no? La carga lineal, ¿verdad? Multiplicado, fíjense que esto es isostático. Si este era M, ¿verdad? Es igual, a ver, ¿cómo es una carga empotrada? Es igual a Q por su brazo, digamos que este es M, por su centroide, que es M medios, ¿verdad? Justamente es QM al cuadrado sobre 2. Entonces es el momento que me va a generar aquí a la cara. Entonces ese momento me va a servir para diseñar mis aceros. Entonces ustedes saben de hormigón, tienen una ecuación, ¿no? Sencilla del ACI, que te dice que verifiques tu A, ¿no? También está tu ancho unitario, y con eso trabajas con un acero en función de un momento. Entonces esto es justamente todo del ACI. También el ACI te pide que verifiques los aceros mínimos. No trabajas o sea, tienes que verificar que este acero calculado del momento sea mayor o igual a los aceros mínimos. En este caso, fíjense que me ha botado 13.04 aproximadamente centímetros cuadrados, pero el acero mínimo aquí me sale 13.76. Entonces trabajo con el acero mínimo acá. Lo único que te pide acá es que después pongas el phi. Entonces puedes poner phi de 12 o phi 16 y ya les va a botar cuántas barras necesitan y el espaciamiento. Entonces el espaciamiento acá es demasiado cuando te van a utilizar phi 16. Acuérdense que el espaciamiento no tiene que ser, o sea, este espaciamiento jamás tiene que ser igual o ser menor a D, ¿okay? Entonces D, aquí teníamos un D relativamente pequeño, 27.5. Entonces aquí tengo un espaciamiento de 21. Esto generalmente no les hace recuerdo mucho al ingeniero porque es más hormigón. Entonces, pero yo lo estoy aclarando, ¿ok? Entonces hacen lo mismo para la otra dirección, ¿no? Si hubiera sido cuadrada es exactamente lo mismo, pero una cosa importante es que sí o sí tienen que ir los dos como phi de 12, ¿ok? Tanto longitudinal transversal de la fundación tiene que ser igual. Este acero 3 le va a servir cuando sean sus zapatas rectangulares, que lo vamos a ver mañana, ¿ok? Esta es la verificación de adherencia, que nos asumimos prácticamente bueno, este de acá está del ACI 25423, que tiene pues factores tanto que involucran el diámetro del acero, involucran también el FY, el FC también, pero lo simplificamos bastante, ¿no? Porque esto va también en función
o sea, es un tema bien grande la longitud de desarrollo con estos valores de acá, pero como estamos trabajando con hormigón normal, estamos trabajando sin estos, bueno, también vamos a trabajar con ganchitos, y también la forma de posición o sea, estos valores que ven acá ustedes, está en función de varios parámetros de posicionamiento, también de, ¿qué más era? Cuantía y lo voy a leer, no me acuerdo, creo que uno más era, no me acuerdo. Y aquí el dB es el diámetro del acero que estamos trabajando acá. Acá no ve, diámetro de esto, unitario, ¿no? Y bueno, entonces esta partita, como les digo, para este proyecto, como no estamos haciendo nada especial, estos factores directamente son 1, 1, aquí 0, 8. También les recomiendo, eso es bastante usual para elementos que no son muy, como les digo, que tengan muchas variables, como le voy a leer esto un poco más, porque me acuerdo que esto es parámetros de posicionamiento de barras, ¿sí? Pero, y también tipo de, si lo van a soldar, digamos, en vez de poner, lo que ponemos generalmente son, o sea, la unión, lo ponemos con alambre, ¿no? Hay también uniones así de soldadura, etcétera. Entonces hay cositas que sí, hoy en día ya se tienen que, esto es, como digo, la longitud de desarrollo es algo bien largo de analizar, ¿no? Pero en sus proyectos seguramente el ingeniero no les va a pedir más que trabajen con condiciones así normales, ¿no? Regulares. Entonces, aquí en la ecuación van a ver que está en función de estos parámetros, el FY también y el FC y el diámetro de esta barrita, ¿no? Y todos los parámetros ya están como constantes. Entonces fíjense que la longitud de desarrollo es 37.86, es necesario para que haya transmisión de barra a hormigón, ¿no ves? O sea, del hormigón a la barra, ¿no? Para que haya esa transmisión. Entonces, esta longitud tiene que ser igual o, bueno, menor a, sí o sí, a la longitud M, que era M, que es esta de acá, ¿no? Un lado de la cara de la columna hasta acá es la longitud de desarrollo, ¿no? Porque estamos diseñando aquí los elementos de flexión, menos R, ¿no? Porque el recubrimiento, o sea, van a poner aquí seguramente las barras, y aquí va a estar un recubrimiento que no lo tiene que contabilizar, ¿no? Entonces va a ser M menos R, esta longitud de acá. Si esto es, o sea, si todo esto es M, esta longitud de acá, lo que me interesa, que es la longitud de desarrollo. Entonces ya tenemos aquí que esto cumple y esto también cumple, ¿ok? Y esto de acá no le hagan caso, solamente en el caso de las barras que van a hacer, deberían poner cuántas barras van a usar o sea, para transferir en función de cuántas, ¿cómo es esto? Si tenemos 8 barras aquí, ¿no ve? De la columna, abajo también tendríamos que poner 8 barras en el plano para poner o sea, para darle la transferencia de la zapata a la columna. Entonces, este es un dato importante y eso también tiene que ver o sea, lo que va a hacer el ingeniero o el auxiliar que les va a revisar. Entonces, ¿qué va a verificar? Que este 50 por 30, fíjense cómo es mi sección, ¿no? 50 por 30. Aquí tengo un número determinado de aceros, ¿no? Tengo 3, 6, 8 y 10. Tengo 10 barras de qué sección? Fi 16. Entonces, tiene que concordar esto a su plano, cuando dibujen su plano, ahorita lo vamos a hacer, para una zapata, para esta zapata acá. Entonces, ya verificando todo esto, ¿no? Hemos hecho prácticamente todo el resumen del curso como en 40 minutos. En esta misma planilla, ¿ya? Yo les he dado acá como una ayuda en memoria para o sea, para exportar estos datos directamente al detailing, ¿ya? O para utilizarlos en lo que sería la planilla, ¿ya? La plantilla del detailing. Entonces, antes de usar estos datos de acá, no sé si alguien tiene una pregunta para iniciar ya con el programa. ¿Está bien?
Entonces, antes de iniciar el programa, una vez que han instalado y todo, tienen que poner las plantillas que les he dejado acá, ¿no? Estas plantillas de detailing son 3 en realidad, está ahí comprimido. Tienen que ir aquí a la opción de AutoCAD, trabajar con opciones y llamar esa plantilla acá a la última pestaña, que es Structural Detailing, y acá les he pasado el RBC Steel, el RCB Reinforcement y el RBX Formwork en eso. O sea, todos estos 3 les he pasado y tienen que buscarlos aquí. Fíjense que esto es del RBC, buscan a ese mismo archivo donde lo guarden o lo descarguen, ese WinRAR que les he pasado, y seleccionen el RBC Steel. Después lo mismo con el RBCR en Reinforcement, ¿no? Lo mismo, hagan, buscan donde lo hayan descargado, lo seleccionan y ok. Lo mismo para el Formwork. Una vez que han acabado esto, le van a poner OK. ¿Ah? El segundo paso sería acá, en Job Preference. Entonces aquí en Job, en las preferencias de trabajo, vamos a trabajar con centímetros, ¿sí? Aquí en Work Units. Fíjense que ya está todo trabajado aquí con centímetros, y la masa yo quiero en kilogramos, o pueden trabajar también en toneladas, depende de ustedes. Y ya está todo para empezar a trabajar. Una vez que ya está listo su proyecto, se van aquí a ASD Structure Elements, si esta es la pestaña que vamos a utilizar, se van aquí a Spread Footing. Entonces en el Spread Footing, que es la plantilla que vamos a cambiar ahora, le van a dar un valor aquí, digamos, del eje donde está esta zapata, ¿no? Entonces fíjense que este eje era la columna C2, ¿no? Voy a poner aquí entonces zapata C2, ¿no? Para que yo me ubique qué estoy haciendo. Y trabajen igual esos ejes aquí abajo. Fíjense que aquí pueden cambiar eso, y tienen que cambiar esto por si acaso. Estos son los ejes. El eje X, o sea, el eje que va a ser el largo, y le voy a poner como el C. Y aquí le voy a cambiar a 2, ¿ok? Entonces eso va a ser el C2, justamente con lo que es el eje de coordenada en la parte de planimétrica del plano. Entonces, ¿cuántas veces lo quiero repetir? Obviamente solamente una, ¿ya? Entonces aquí tienen que trabajar también con lo que es la dimensión de la zapata. Podemos trabajar, como les digo, tienen dos opciones de trabajar con trapezoides o con rectangulares, ¿no? Entonces yo les voy a indicar cómo trabajar con este acá, ¿no? El ingeniero les va a enseñar seguramente este también, pero es más usual este, les cuento. Tiene sus pros y sus contras, ambas, ¿no? Una de sus pros de estas de acá es que te resiste más al cortante, ¿no? La flexión igual te resiste un poco más, es la misma cantidad de hormigón, estoy hablando, pero este de acá es más rígida, ¿no? Y esta acá es más flexible. Por si acaso, la teoría que acabamos de usar para hallar los momentos, para hallar las resistencias, para hallar todo en realidad con respecto a los aceros, es la teoría flexible, ¿no? Entonces, si van a utilizar este de acá, pueden utilizarlo, pero la proporción la proporción que vamos a tener tiene que ser así más o menos, para que esta zapata se considere flexible. Porque hay zapatas que, bueno, ya van a ser así, digamos, un poco más chiquitas en el sentido, y más grandes acá. Entonces la respuesta del suelo ya no va a ser elástica para el tema para el cálculo de aceros, digamos, ¿no? En cambio estas de acá, la teoría es mucho más sencilla, porque esta zapata, también con esta zapata, ¿sí? O sea, son flexibles, ¿okay? Entonces, como son flexibles, puedo utilizar la teoría elástica y la teoría de isostática para hallar mis aceros. Este de acá, les comento, es con modelación no es muy útil, o sea, no es muy eficaz hacerlo esto a mano, ¿no? Ni con planillas, sino es más eficaz hacerlo esto en un modelamiento de elementos finitos. ¿Hay casos? Sí hay casos. No nos va a tocar hacer esto por si acaso, ¿está bien?
Entonces la flexibilidad de una zapata está en función de qué tan largo con respecto a qué tan alto es esto. Entonces, para todos nuestros casos, siempre esto va a ser mucho más grande que esto acá, ¿no? Entonces el A o el B va a ser mucho más grande que el H. Entonces yo voy a hacer que este H sea una proporción de acá y acá, ¿ok? Entonces este va a ser un H1 y este va a ser un H2, digamos, ¿cómo les digo? Para utilizar tal vez menos hormigón que acá, ¿no? O sea, como les digo, es cuestión de economizar el hormigón. Este de acá es mucho mejor. Y van a ver en obras más común estas trapezoidales que estas de acá, porque acá tienes que generalmente para que cumpla las flexiones y los cortantes tiene que ser esto un poco más grande. Entonces, como estamos trabajando con un diseño más económico, vamos a trabajar siempre con este, ¿okay? Para lo que son las zapatas aisladas. Ahí tiene una pregunta de esto. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Ya? Entonces, fíjense acá, en el programa les dice ¿qué quieren trabajar? ¿Quieren trabajar esa o quieren trabajar la trapezoidal o incluso hay una en escalera, ¿no? Entonces, yo voy a trabajar con este acá que es una trapezoidal y te va a indicar acá cuáles son las dimensiones que ustedes quieren trabajar. Si va a ser central, fíjense que aquí ya me da mi dirección A, o sea, mi longitud A y mi longitud B mayúscula, ¿no? Entonces yo voy a copiar lo que tengo acá en mi planilla. O si van a hacer sus proyectos, ¿no? Con esas planillas, tienen A y B 260, 260. Entonces es una planilla, pero una zapata cuadrada, ¿no? Entonces yo voy a empezar con esas distancias. Ok. Después me dice, ok, ¿cuánto es el tamaño de tu columna? Aquí me dice A, que es el lado largo, y el B, el lado corto. Entonces era 50 por 30, ¿no? Tengo 50 por 30. Ok. Después me dice cuánto va a ser este apoyo de acá, este apoyo que está externo a la columna. O sea, hay una razón por esto, porque cuando ustedes trabajen así con este tipo de zapatas, tienen que tener como un apoyo aquí extra. ¿Para qué? Para el encofrado de la columna. Entonces, generalmente este espacio de acá y este espacio de acá es aproximadamente 1 pulgada, ¿no? O 2.5 centímetros. Esto acá sirve para su encofrado, ¿no? Para que se apoye su encofrado, ¿no? Y así puedan trabajar con ya aquí, porque cuando termine esta zapata, los aceros van a ir seguramente así, que ya hemos calculado estos de acá, y estos aceros que son de apoyo tienen que ser exactamente igual a la disposición de su columna, ¿no? Entonces ya cuando quieran encofrar esta columna tienen que poner, ¿no ve? Las maderas. ¿Y dónde van a apoyarse? Justamente acá, aquí y aquí. Entonces por eso se le deja este espacio externo afuera de la columna, ¿ok? Entonces aquí tienen que dejarle este AF y el BF, dejarle como 5 centímetros más para que sea 2.5 a la izquierda, 2.5 a la derecha, o sea, lo mínimo, ¿no? Entonces el AF va a valer 5 centímetros más que el A, si yo puedo poner aquí 55, ¿no? Y el BF 5 centímetros más que el B, entonces va a ser 35, ¿no? Está bien ahí. Después me dice cuál es la distancia, aquí del XC, cuál es la distancia de la cara de acá hasta la cara de la columna, ¿no? Entonces para eso pueden agarrar una calculadora y decirle, ok, a ver, si yo tengo el A, o sea, a ver, yo tengo aquí la mitad, ¿no?
Este va a ser A medios mayúscula y A medios minúscula, ¿vale? Podría restar A medios mayúscula menos A medios mayúscula, o al revés, ¿no? A medios minúscula y A medios mayúscula. Entonces el A medios va a ser esto 2, o incluso esto lo pueden transformar a que A menos A sobre 2, ¿no? Si lo suman esto acá, y esto va a ser igual a ¿qué? A xc, para este valor acá, ¿no? Entonces dicen A mayúscula es 260 acá, menos A 50, esto dividido entre 2, 105, ¿no? Esto es igual a xc. Entonces yo tengo que poner 105 en xc. Y ya está. Ahora, xf es la distancia de la cara de acá hasta la cara de donde va a apoyarse el encofrado. Y como hemos dicho que va a ser 2.5 centímetros menos, lo restan 2.5 xc, ¿no? Entonces voy a xf aquí y digo que va a ser 2.5 centímetros menos que xc, 102.5, ¿no? Y ahora en el lado b tengo que el YC, que es hasta la cara de acá abajo, hasta la cara de la columna, entonces va a ser lo mismo, ¿no? C menos B sobre 2, esto es igual a YC. Entonces, en este caso, como es rectangular, hay que medir, ¿no? B es 260 menos B, que es 30, y entre 2, y este que va a ser YC, 115. Y ahora el YF va a ser menos 2.5 de YC, este va a ser 112.5. Y ya hemos acabado. Ahora, como les decía, esta proporción, para que sea así flexible, tendría que ser por lo menos el 70% a la altura de acá y un 30 para acá. O sea, ¿qué quiere decir? 70 acá de lo que es H y exagera acá, y 0.3 de H para acá, ¿no? Aproximadamente, para que esto sea así flexible, ¿ok? Entonces aquí van a ver que tienen aquí su distancia de H y HF. Entonces H es la parte de abajo, que va a ser el 70%. Aquí el gráfico está medio así, ¿no? Pero bueno, esto sabemos que es el 70 y el 30. Entonces el 70% del H total. ¿El H total cuánto era? Eso tiene en su planilla, que es 35. Entonces digo, a ver, 0.7 por 35, 24.5, lo voy a poner aquí 25. Entonces ya no trabajen con este valor, pero redondealo siempre. H, voy a poner el H inicial, ¿no? 25, y el otro es el resto. Entonces si es 35, esto va a ser 10. ¿Ok? Entonces aquí el recubrimiento que pueden poner es 7.5, el de abajo, ¿no? El HTC que está acá. Y sería todo, ¿no? Aquí pueden trabajar también con columnas circulares o rectangulares, por si acaso. Eso sería con respecto a la geometría que acabamos de hacer, ¿no? Elevación y todo. Elevación y en planta. Entonces, estos datos, fíjense que aquí en las planillas que les estoy pasando, aquí ya lo modifica esto. Sí, está bien. ¿No? Fíjense que está calculado automáticamente todo esto, ¿no? Para que ustedes copien. 112, 35, 115, 30, 10. ¿Se acuerdan que hemos calculado esto manualmente, no? Entonces aquí ya está calculado como para que ustedes pongan cualquier geometría y aquí en la planilla les va a decir qué tienen que poner acá. ¿Ok? Solamente es copiar.
Entonces, con eso ya hacen la parte en elevación y la parte en planta. ¿Preguntas de esto, chicos? ¿Está claro? ¿Están entendiendo todos? ¿O es que estoy explicando muy mal que nadie me entiende? ¿Está todo claro, no? Bueno, entonces, o sea, por favor, no duden así en preguntarme si aún no entienden. Yo con gusto les explico. A ver, también puede responder así. Listo, Gio. Ahora, vamos a poner lo que son los aceros. Esto es la mayor, el mayor uso que se le va a dar al programa. ¿Okay? No es tanto por la geometría. Yo uso este programa más por los aceros, más que por la geometría, les comento, ¿no? Ahora, aquí nos dice, tenemos las varas longitudinales y las varas transversales, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. Zapata aislada. Aquí había algo. A ver, un ratito, déjenme pensar esto. Sí, es cuadrada, por ende. Fíjense algo. Había unos auxiliares, por ejemplo, que decían que si vas a hacer acá rectangular, sí o sí esta zapata tiene que ser rectangular, ¿no? Eso es falso, digamos. O sea, una zapata sí puede ser rectangular, pero eso se lo hace más que todo para, a ver, voy a plantear de esta forma. Creo que tengo el plano de eso. Eso porque siempre me preguntan. Edificio 6 pisos. Fíjense cómo es la disposición de esta estructura. Entonces es más rectangular, ¿no? Entonces, con el tema de... esto les va a exigir, por si acaso, el ingeniero, que tengan este criterio que voy a explicar ahorita. Entonces, cuando tienen su disposición de esta forma, ¿no? Viene una carga, digamos, lateral, viene de sismo o de viento, en este sentido. Entonces, la inercia que me va a resistir esto es, en realidad está acá, ¿no? Inercia en X, digamos. Lo vamos a llamar X. Entonces, la inercia en X es mucho mayor a la inercia en Y. ¿Por qué? Porque la carga que va a venir acá, si va a venir en el sentido, y quiero que se imaginen que el edificio es como una gran viga así en voladizo, digamos, o sea, pero que está hacia arriba. A ver, así, ¿sí? En el sentido se va a ver así, ¿no? En el lado Y. En cambio, de este lado se va a ver así. Perdón. Es la misma altura, pero un poco más ancho, ¿no? Entonces, si viene la carga en el sentido lateral, ¿cuál va a resistirte menos? ¿No? ¿Cuál se va a flexionar más? Es el de arriba, ¿no ve? Y justamente es el modelo de la inercia en Y, porque para que te resista la flexión, en este caso del modelo estático, la sección que está soportando, bueno, la sección menos o más propensa a deformarse es la que tiene la inercia menor, ¿no? Entonces la carga lateral en el sentido va a hacer que tu estructura se deforme más, por ende cree más momentos aquí, ¿no? En el sentido. Por eso que ven que las columnas es como que está compensando la geometría de la parte débil, ¿no? Si tu estructura es así rectangular, entonces tus columnas puedes compensar la parte débil haciendo en este sentido las columnas para que te resistan y para que aumente la inercia de toda tu estructura en ese sentido débil, ¿okay? Entonces es algo que esto es bien importante, ¿no? Eso va a depender, o sea, en sus proyectos, si ustedes todos tienen cuadradas,
quiere decir que no han entendido nada de comportamiento estructural. Si ustedes ponen estos rectángulos en el lado débil, quiere decir que están entendiendo que tienen que poner el lado fuerte, o sea, el lado débil, o sea, tienen que aumentar la inercia del lado débil para resistir cargas laterales, ¿no? Esto va a afectar mucho su nota en sus proyectos. Entonces, por eso es que es aconsejable siempre trabajar con rectangulares en el lado débil, ¿no? Entonces, eso también les comento que no solamente es por cuestiones de estructurales, sino arquitectónicas. Entonces, los arquitectos generalmente trabajan con columnas también, en el sentido, ¿no?, que van hacia abajo, porque quieren que estas columnas estén embebidas en los muros. Porque si yo pongo aquí una columna aquí, fíjense, a ver, ¿qué tal si yo pongo acá una columna? Aquí está mi columna, fíjense, aquí está. Podría ponerla así también, pero ya está afectando la parte de mi escalera acá, ¿no? O una escalera que había acá. Lo mismo acá, tal vez está afectando aquí el parte del baño, ¿no? La ventana del baño. Entonces, hay ratos que van a ver en el plano arquitectónico que hay columnas así, hay columnas así, hay de todo sentido, ¿no? Entonces el arquitecto lo que hace es modelar esto acorde a la necesidad de espaciamiento, no exclusivamente a la necesidad estructural. Para eso los contratan ustedes, ¿no? Entonces, cuando ustedes modelen esto, háganlo primero con el requerimiento arquitectónico, ¿no? Eso es como que prudencial hacerlo, a pesar que en estos proyectos, como les digo, estamos empezando a caminar antes de correr. O sea, en teoría ustedes van a hacer como si este fuera un plano de, ¿cómo le llaman esto? Tiene esa palabrita esto. Un prediseño, ¿no? O sea, antes de poner la plata y todo, el dueño, le va a contratar al arquitecto, y el arquitecto se lo va a hacer un edificio, y el dueño va a decir, sí, me gusta, hace el cálculo estructural. Entonces, va a venir el arquitecto con su plano, y te va a decir, por favor, ingeniero, calcúleme esta estructura. Ok, entonces, en esa etapa, en esa primera etapa, ustedes pueden cambiar columnas, pueden mover, pueden mover en cualquier sentido, ¿no? En setups acá, como ustedes quieran, y discutir con el arquitecto, mire, no va a aguantar en este lado, o se va a hacer más caro la estructura si hacemos este lado. O sea, ustedes ya incluso han debido ver varios memes, ¿no?, de arquitectos e ingenieros peleando con columnas. Entonces es verdad, digamos, siempre esta parte de las columnas es muy reñido en cuestión estructural y en cuestión arquitectónica. Entonces el mejor diseño cumple los dos, ¿no? Y como les decía, en este primer plano, o sea, como están empezando ya a lo que es el modelamiento estructural, estamos en esta etapa, entonces, ¿no? Porque ya una vez cuando lleguen a terminar un proyecto, se van a fijar que las columnas van a ir en todo lado, en todo sentido, ¿no? Entonces pueden jugar aquí, pueden ustedes ser creativos en la disposición del orden, o sea, de la posición de la columna. Pueden ser así o pueden ser así, depende de ustedes, ¿ya? Entonces nadie les va a discutir, no hay arquitecto que les va a reñir, digamos, ¿no? Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran primero. Ahora, con respecto a la fundación, eso es importante. Si ustedes van a hacer aquí así su zapata, o sea, perdón, su columna, su zapata también en teoría debería ir así para resistir los momentos, porque ¿quién va a resistir estos momentos acá? ¿No? ¿Quién va a resistir esto? Obviamente la columna, pero la columna le va a transmitir los momentos a la zapata, ¿no? Entonces va a venir así la fuerza, y esto me va a producir un empuje en el sentido y un empuje hacia abajo. Entonces mientras más grande sea el brazo de acá, va a resistir mejor el momento, ¿de acuerdo? Entonces sí es válido decir que para una mejor predisposición,
una zapata rectangular tendría que ir en el mismo sentido de una columna rectangular. Pero no siempre es el caso, les digo. O sea, puede ser que aquí la carga vertical o horizontal no requiera que sea tan larga la parte de acá, ¿no? Entonces, por eso aquí en su planilla tienen esa proporción, ¿no ve? De A y B. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, ¿no ve? Hasta dos veces, o sea, A igual a 2 veces B. ¿Qué quiero decir? Perdón. Aquí no ve. Si este es A y este es B. Entonces quiere decir que pueden jugar con estas proporciones, ¿no? Según a requerimiento estructural. Entonces yo les sugiero que trabajen aproximadamente con 1.5 si van a ser rectangulares, ¿no? Pero, ¿qué es lo malo? O sea, vamos a verlo eso mejor mañana, porque hoy día quiero terminar con este ejemplo de rectangular, ¿ya? Porque en teoría esta zapatita, ¿sí? Tendría que tener esta forma, ¿ya? Y mañana lo vamos a hacer esta forma, pero hoy vamos a asumirnos que es una zapata cuadrada, ¿ok? Pero la mejor forma debería ser esta de acá, ¿está bien? Ahora, cuando ya tenemos los aceros calculados, fíjense aquí, ya tenemos los aceros, cuántas phi de barras, tanto arriba, o sea, tanto la parte longitudinal y transversal, ya tenemos todo calculado. Solamente hay que poner eso acá. ¿Ok? Aquí que me dice la barra longitudinal, tengo que poner 12, claro, phi de 12, 13 barras. Entonces aquí pongo phi de 12. Y el espaciamiento, perdón, no es número, cada 21. Entonces aquí pongo el espaciamiento, acá, 21. El CI, que es el recubrimiento, 7.5, y ya está. Entonces copio lo mismo acá, sería exactamente lo mismo acá, 21 y 7.5. Para zapatas cuadradas estamos hablando, ¿no? Dependiendo si es 4200 o 5000, pueden seleccionar cualquiera de estos dos. Generalmente 5000 hoy en día. Aquí igual 7.5. Y esta disposición va a depender mucho de su columna, que hemos visto acá en el programa, que esta columnita tenía esta predisposición, ¿no? Que este es el A y este es el B. Entonces el A tiene 4 aceros acá y en el B tiene 3, ¿no? Entonces 4 y 3 pueden decir que es igual. ¿Qué phi es? Aquí tienen phi de 16, ¿no? Phi 16. Entonces tenemos que tener acá en la zapata esta misma cantidad de ceros, el mismo diámetro, para que sobresalgan, para que hagan el empalme a la columna. Entonces, fíjense que este lado se llama NB, que es el lado corto, digamos, ¿no? Igual phi de, bueno, este es el acero. Este hooks no le vamos a poner nada porque no quiero aquí nada de ganchos. Número de barras en el NB, que es el lado corto. Entonces, tenemos 3, ¿no? 3 barritas. En el NI, aumentar en función a esta necesidad. Quiero que se imaginen esto. Ahorita estamos así la zapata. Entonces estamos poniendo 3 acá. A cada lado ahorita. ¿Cuántas me falta poner aquí? ¿No? En el NI. Si son 4, tendría que poner solamente 1, 2. Entonces aquí tendría que poner 2. ¿Ok? O sea, extras, digamos. Aquí, fíjense esta cantidad de acá, sin contar la parte lateral que acabamos de poner, solo necesitaría 2 en cada lado. ¿Vale? Por eso he puesto 2 acá. Y la longitud de adherencia, ¿vale? O sea, a partir de la zapata, aquí pueden fijarse, ¿no? Miren, si es hasta aquí donde termina la zapata, la longitud de adherencia, la longitud de adherencia tiene que ser un número determinado. Esto creo que es 40 a 50, dependiendo bueno, también lo que dice el ingeniero, porque esto les va a decir seguramente de dato. Entonces esto va a ser como 40 veces phi o 50 veces phi, está entre esos dos rangos. Entonces 40 veces phi, aquí me sale 64, que es la longitud de adherencia que va a sobresalir de la zapata. 40 veces phi hacia afuera, ¿no? Y por último, lo que sería las cortantes. Esto de acá no calculamos, pero sí deberíamos calcular, porque esto es súper importante a lo que es el cortante en las columnas a nivel de fundación. Entonces, cuando ustedes calculen algo dinámico,
esta de acá te produce cortante basal en todas las columnas. Esta separación tiene que ir igual acá, ¿ok? La separación que calculen en la cortante basal. En nuestro caso, como estamos trabajando con solamente gravedad, la cortante es casi nula, ¿no? La barra generalmente es phi de 10, lo mínimo para acá, para los estribos. Trabajan hasta phi de 8 por si acaso. Y el recubrimiento es el mismo recubrimiento que van a trabajar en su modelo. Aquí en su modelo tienen, aquí está Clear Confidence, es de 3 centímetros. Entonces aquí te van a decirle, ok, quiero trabajar con 3 centímetros. Vara de 5000, hooks 135, sí, está bien porque van a ser así, ¿no ve? Sí, sí, así. Y hacer 135 grados de gancho para las estribos. Entonces, la separación puede trabajar de 10 a 20, esto realmente no es importante. Y ponerle OK, ¿no? Entonces, hoy vamos a quedar acá, ¿ya? Fíjense cómo el programa te da tanto la corte en planta, perdón, la vista en planta, en corte de un lado y en corte del otro lado. Entonces, y aparte te da la coordenada, ¿no? C2. Entonces, aquí hay que modificar ciertas cosas como para que se vea mucho mejor nuestro plano, ¿no? Y esto es lo importante, fíjense. Este acá es su planilla de aceros, ¿no? Entonces para cada elemento, fíjense que está aquí ya calculado el peso total de cada zapata. Esto es lo que en realidad lo que me interesa mucho más que la geometría, porque esto lo puede hacer en AutoCAD incluso más bonito. Pero lo que más nos interesa, chicos, a nosotros más que todo, es la cantidad de acero necesario para saber la cuantía, para saber el costo, etcétera, ¿no? Porque ni modo que estés calculando esto manualmente. Entonces es muy ineficiente hacer esto manualmente. Entonces para eso tenemos programas. Entonces mañana lo vamos a configurar esto bien. Vamos a hacer la zapata cuadrada y les voy a enseñar a usar el acero 3, ¿no? Y aparte cómo poner esto en plano, ¿no? a una escala de 20-25, ¿ok? No sé si hay una pregunta antes de terminar. Ok, muchachos, los espero mañana, espero los invitados que se pueden inscribir hasta mañana, y a los demás los espero. O sea, aquí voy a poner esta clase aquí en el ¿cómo se llama? En el Classroom. Así que los espero mañana, chicos. Espero que hayan disfrutado la clase y hayan podido aprender lo más que, o sea, lo que he tratado de transmitir, ¿no?